Esto es lo que nadie te dice acerca de cómo escuchar a la conciencia. Hola, mi nombre es Elena y te lo encuentro en menos de 10 minutos. Y bueno, comencemos por identificar qué es la conciencia. O sea, escuchamos qué es la conciencia, pero ¿qué es la conciencia? En primer lugar, la conciencia es esa luz, esa energía, esa mente que todo lo sabe, que tiene claridad, que sabe las cosas que quiere, que sabe las cosas que no quiere, que sabe cosas, por así decirlo. Por eso se llama mente sabia. Y bueno, ¿qué es lo que nos impide escuchar esa mente sabia? Porque a veces nos cuesta tanto trabajo escucharla, porque a veces no tenemos claridad en lo que queremos hacer, porque a veces como que nos dejamos llevar más por las dudas o por las emociones. Y bueno, en primer lugar, lo que nos impide escuchar esa mente sabia es el ruido. Tanto el ruido externo, todos estamos expuestos a una cantidad enorme de información, pero ahorita nos vamos a concentrar más que nada en el ruido interno. El ruido interno se puede ver de dos maneras. Por una parte está el ruido mental, que son estos pensamientos cuando nos atrapamos en estar sobrepensando, nos creamos mil escenarios acerca de lo que puede pasar, lo que no puede pasar, y nos comenzamos a llenar de preocupación, nos comenzamos a llenar de estrés, y de ahí se genera como todo un caos dentro de nosotros. Entonces, una manera de ilustrar esto es, por ejemplo, imaginemos por una parte el sol siendo la conciencia, y por otra parte las nubes siendo los pensamientos. En un cielo nublado, en un cielo así muy cerrado, lleno de pensamientos, es imposible acceder a la conciencia, es imposible escucharla. Y pasa lo mismo con el ruido mental. Cuando estamos sobrecargados de pensamientos, cuando nos estamos ahogando en la mente, nos es muy difícil escuchar lo que la conciencia quiere decir, lo que la conciencia nos quiere guiar. Y ahora, hablemos del ruido emocional. ¿Cómo se ve el ruido emocional? Pongamos este ejemplo. Vas caminando por la calle y alguien te empuja. ¿Cuál es esa primera reacción? Obviamente te vas a enojar, vas a decir, oye, ¿qué te pasa? O sea, fíjate, ¿no? Entonces, eso que sentimos, ese enojo, esa furia, ese como, hazte para allá y todo eso, es esa emoción, es ese enojo, es esa molestia. Y todos en algún punto hemos sentido eso, ¿no? Ese enojo, esa furia, esa tristeza, todas esas emociones. Entonces, las emociones, cuando no las sabemos gestionar, se pueden ver como olas que nos llevan. Imagínate estar en el mar y viene una ola muy grande. Entonces, la ola, ¿qué va a hacer? Nos va a llevar. Así se sienten las emociones, como olas gigantes que te empujan y que te llevan a lugares en donde tú no tienes idea que podías llegar. Entonces, ¿cómo vamos a poder escuchar la conciencia si nos estamos arrastrando por las emociones, si nos está llevando la ola lejos y además nos está dando una revolcada? O sea, pues no hay manera de que escuchemos la conciencia. Y ahora, hay una metáfora que me gusta muchísimo, que es la de somos una cebolla. Supongamos que la psique humana es una cebolla. Usualmente las capas externas de la cebolla están más feitas y más gruesas. Esas son las capas en las que normalmente nos ahogamos, las emociones y los pensamientos. Entonces, cuando logramos atravesar esas capas gruesas, las logramos como deshacer, por así decirlo, transmutarlas, cambiarlas, es cuando podemos acceder a mayor conciencia, y poco a poco vamos liberando las cargas, poco a poco vamos liberando todo aquello que ya no sirve, por así decirlo. Entonces, en este ejemplo de la cebolla, las capas externas son los pensamientos, son las emociones, mientras que las capas internas son esos grados de conciencia que vamos adquiriendo, obviamente, conforme vamos llevándole mayor conciencia a nuestra vida, mayor aceptación, shalala. Entonces, una manera de ilustrar esto es, por una parte tenemos a la conciencia, que es esta mente sabia, por otra parte tenemos a la mente racional, que es esa parte lógica, y por otra parte tenemos a la mente emocional, que son nuestras emociones, los sentimientos, todo esto, ¿no? Entonces, cuando ya logramos quitar estas capas más gruesas, o al menos estamos en ese proceso, podemos comenzar a escuchar varias voces, y una de ellas es la mente sabia, otra de ellas es la mente lógica y otra de ellos es la mente emocional. Y ahora, ¿cómo podemos identificar entre qué voz es la que estamos escuchando? Si estamos escuchando la voz de la conciencia, la voz de las emociones o la voz de la mente. Entonces, en primer lugar, y esto es una guía súper rápida y una manera súper rápida de identificarlo, es que en primer lugar, la voz de la conciencia se siente como certeza, como claridad, como que tú dices, ¿sabes qué? No tengo idea por qué quiero hacer esto, por qué quiero tomar esta decisión, pero solo sé que es lo que quiero tomar. Esa voz, cuando la voz se siente así, es la voz de la conciencia. Por otra parte, cuando estamos escuchando la voz de la mente, la voz se siente como algo lógico, como algo que deriva de un proceso, algo que dices, ok, esto lo razono y digo, es el siguiente paso a seguir, ¿no? Es algo lógico. Y por otra parte, la voz de las emociones se siente como ese impulso, como ese calor, como esa energía que viene de adentro, que normalmente es esta parte emocional. Y bueno, me gustaría poner un ejemplo súper rápido. Imaginemos que es de noche y vemos un callejón oscuro.
Al ver ese callejón oscuro, la voz de la mente nos va a decir inmediatamente, es peligroso por ahí, no vayas. Porque es algo lógico, basado en experiencias pasadas. Nadie se mete a un callejón oscuro en medio de la noche, es lógico. Por otra parte, si escuchamos la voz de las emociones, se va a sentir como miedo, se va a sentir a lo mejor como tensión, a lo mejor se va a sentir ansiedad y vamos a comenzar a sentir muchas sensaciones en el cuerpo al ver ese callejón oscuro en medio de la noche. Y por otra parte, la voz de la conciencia simplemente va a tener certeza de decir, ¿sabes qué? No voy a entrar ahí. O sea, dejando de lado la lógica y las emociones, no voy a entrar ahí porque hay algo que me dice, no vayas para allá. Y bueno, esta es una manera rápida de reconocer qué voz estamos escuchando en el día a día. A través de la práctica, de práctica constante, podemos garantizar que estemos escuchando la voz de la conciencia por sobre las emociones, por sobre la voz de la mente, por sobre el autosabotaje, por sobre todo, a través de una práctica. Y la práctica es el autocuidado. Pongamos el ejemplo de una casa. Estás en tu casa y obviamente la tienes que limpiar constantemente, la tienes que barrer, la tienes que trapear, le tienes que sacudir el polvo. Y lo mismo pasa con el cuerpo. El cuerpo emocional hay que limpiarlo, el cuerpo mental hay que constantemente estarlo limpiando. ¿Y cómo es que limpiamos el cuerpo emocional? ¿Cómo es que limpiamos el cuerpo mental? La manera es a través del autocuidado, conociendo qué prácticas son aquellas que te hacen sentir cuidado de manera emocional, de manera mental. Porque sí, esta es la manera en la que podemos mantener el cuerpo cuidado, por así decirlo, valga la redundancia, y de tal manera constantemente estar escuchando la voz de la conciencia. Y aquí hay algunas preguntas que me gusta poner porque el autocuidado se puede ver de maneras muy diferentes para todos. Por ejemplo, hay personas como yo necesito hacer ejercicio todos los días, porque es una manera que me ayuda a mover mis emociones, que me ayuda a no quedarme estancada en las emociones. Pero esa forma de autocuidado se puede ver de manera muy diferente para todos. Entonces hay personas que les gusta pintar, hay personas que sienten que sus emociones se mueven cuando cantan, cuando bailan, cuando escriben. La manera en la que tú sientas que mueves esas emociones, que mueves esos pensamientos, que es como si te limpiaras, hazlo. Pero tienes que conocer cuál es esa manera en la que te puedes dar ese cuidado. Y bueno, eso es todo. Espero que te haya quedado súper claro. Recuerda que lo puedes dejar en comentarios. Si tienes dudas, me puedes escribir un email, me puedes mandar un mensaje. No te olvides de seguirme en redes sociales para que estemos como más en contacto. Y nos vemos en el siguiente.